Bien, el otro día estábamos viendo lo que era el escepticismo profesional, ¿verdad? Y quedamos ahí. Ahora vamos a ver lo que son los riesgos de auditoría, continuando con la unidad 1. Dentro de lo que es el proceso de auditoría, fíjense que los auditores también corremos un pequeño riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que corremos los auditores? De que no nos demos cuenta de eh, algunas cosas que realicen en la empresa, pero que nosotros no lo podamos contemplar. ¿Ya? Ese es el riesgo del auditor. Como ustedes saben, en las empresas, fíjense de que las empresas, para que funcionen, corren pequeños riesgos o grandes riesgos, ¿no? Los que están empezando. A esos riesgos se les llama riesgos de los negocios, ¿no? Que son los riesgos que corren las empresas. Pero así como las empresas corren estos riesgos, también los auditores corren riesgos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos que están relacionados con la preparación de los estados financieros? ¿No? Los riesgos que están relacionados, fíjense, que son el riesgo de auditoría, ¿verdad? Si bien es cierto de que el auditor no es responsable de la realización de los estados financieros, ¿no? Pero sin embargo, sí es responsable del informe que emite. Pero al emitir ese informe, jóvenes, el auditor corre un riesgo que se llama riesgo de auditoría, ¿no? ¿Y de qué se trata ese riesgo de auditoría? Cuando hablamos de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el auditor reconoce de que puede existir la posibilidad de que emita una opinión inapropiada. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? De que en las normas de auditoría se reconocen de que nos equivoquemos. Hay ese pequeño riesgo, ¿ya? Por eso es que en los informes de auditoría, ¿qué es lo que nosotros hacemos hincapié? ¿En qué término? En que nuestro informe expresa de que nosotros estamos contemplando una seguridad razonable. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? De que cuando hacemos un informe de auditoría, nunca nosotros colocamos de que los estados financieros están elaborados en un 100% correctamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque asumimos de que corremos el pequeño riesgo de que hayan ocurrido situaciones de que nosotros como auditores no nos hayamos dado cuenta y que por lo tanto no podamos informar correctamente en un 100%. Pero ¿por qué sucede eso? De que nosotros los auditores asumimos esa posibilidad de poder equivocarnos. ¿Mm? Debido a que no analizamos el 100% de la información. Como les decía el otro día, ¿se acuerdan? Cuando establecemos el alcance de auditoría, establecemos el parámetro o el rango que vamos a analizar de toda la documentación. ¿Por qué? Porque no podemos analizar toda la documentación o toda la información, ¿no? Entonces, si nosotros no revisamos toda la documentación, con seguridad de que van a haber pequeñas posibilidades de que nos equivoquemos del informe que nosotros emitamos, ¿sí o no? Por eso es que en el informe nosotros colocamos y hacemos hincapié en ese término de que si se revisaron los estados financieros, los mismos se encuentran razonablemente expuestos, decimos. No decimos que los mismos se encuentran en un 100% correcto, nunca. Y eso está establecido en las normas de auditoría y también en la etapa ya de lo que es el informe de auditoría cuando hacemos la comunicación de los resultados, también colocamos ahí y está reconocido de que nosotros podamos asumir ese riesgo, ¿no? De que nos equivoquemos. Por eso es que en el informe se coloca de esa manera, ¿no? De que una vez analizados los estados financieros, los mismos se encuentran razonablemente expuestos. Eso es lo que decimos. Y si hubiera alguna observación fuerte que pueda distorsionar los estados financieros, al final del informe colocamos, ¿no? De que se verificó
y se detectó de que existen irregularidades en tal aspecto, por decir, ¿no? Pero nunca colocamos de que los estados financieros han sido evaluados y se encuentran en un 100% correcto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de riesgo de auditoría, hablamos de eso, de que no existe una seguridad al 100% de lo que nosotros estamos informando. Por eso colocamos de que existe una seguridad razonable de que los estados financieros han sido elaborados correctamente. ¿Esto con qué motivo? De que por ahí nuestra opinión sea inapropiada, nuestra opinión de auditoría, ¿no? Entonces, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor exprese una opinión errónea de los estados financieros, si están preparados correctamente o no. Hay ese riesgo. Así como las empresas, como les decía, corren el pequeño riesgo también de que les vaya mal en su negocio, también nosotros corremos el pequeño riesgo de poder equivocarnos, de que no nos demos cuenta de algunas situaciones, ¿no?, que hayan ocurrido en la empresa. ¿Por qué? Porque no se revisa el 100% de la documentación. Como les decía el otro día, al establecer el alcance, nosotros utilizamos técnicas de auditoría y procedimientos de auditoría para ver qué documentación vamos a analizar, ¿ya? No se revisa el 100% de la información en la documentación porque no nos da el tiempo. No se olviden que los auditores trabajamos en base a un cronograma, trabajamos en base a una fecha, ¿no?, de presentación de informe en borrador y después la presentación final del informe. Normalmente nos dan un corto periodo de tiempo. Entonces, imagínense ir a revisar, por decir, a yacimientos o a cotas su información o su documentación. Por más grande que sea la firma de auditoría, con seguridad que no nos va a dar tiempo. Entonces, por eso es que establecemos nuestro alcance y verificamos y detectamos qué información es la que vamos a analizar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de seguridad razonable, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el auditor obtiene seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de error. ¿Se dan cuenta? El auditor no puede obtener, como le decía hace rato, una seguridad absoluta en un 100%, ¿no? Debido a que no, muchas veces existen algunos procedimientos contables que nosotros de repente no podamos detectar de que hayan tenido errores, ya sea por no darnos cuenta o ya sea porque no hemos revisado toda la documentación en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que una auditoría no es garantía de que los estados financieros tengan errores. El trabajo que hacemos como auditores no nos garantiza de que los estados financieros de la empresa tengan algún tipo de error. ¿Por qué? Porque no se revisa en un 100% y hay muchas veces algunos errores que no detecta el auditor. Se dan cuenta que por más que revise, muchas veces no se pueden detectar. Entonces, a eso se lo conoce como riesgo de auditoría, ¿ya? Y dentro de los tipos de riesgo de auditoría se reconocen 3 tipos de riesgo, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos, por ejemplo, el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Pero antes de ver los tipos de riesgo, hay un término que se utiliza bastante en auditoría. Después del término de seguridad razonable, ¿verdad?, que es la que nos indica de que no tenemos una seguridad absoluta del análisis que hemos realizado o del informe que hemos emitido, también existe otro término que se llama importancia relativa. ¿Pero qué quiere decir importancia relativa? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de importancia relativa? Lo que pasa es que al auditor le importan los errores significativos, ¿no?, o los errores de importancia relativa, podríamos decir, ¿no? O como dice ahí, las representaciones erróneas de importancia relativa. Normalmente a nosotros los auditores no nos interesa mucho porque, ya les dije, debido al alcance y al periodo corto que tenemos, no nos interesa mucho los errores que se puedan detectar o la diferencia que se puedan detectar que no sean significativas. Se establece un grado de significatividad para que digamos a partir de ahí, bueno, a partir de este monto
que esa va a ser mi importancia relativa. A partir de este monto, cualquier tipo de error que haya, me van a distorsionar mi estado financiero. Entonces, se toma en cuenta el todo de los estados financieros y se establece la importancia relativa a través de técnicas de auditoría. Entonces, y es a partir de ahí, perdón un segundito. Ya lo silencié ya. Y es a partir de ahí que nosotros recién realizamos nuestro proceso de revisión, cuando establecemos la importancia relativa, más que todo porque a partir de ahí nosotros ya sabemos de que si es que existieran errores a partir de ese monto o de la importancia relativa que nosotros establezcamos, pueden distorsionar sustancialmente nuestros estados financieros. ¿Qué más nos dice? A ver. En auditoría se reconocen 3 tipos de riesgo, como lo decía hace rato. Tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Pero ¿de qué habla el riesgo inherente? Como dice ahí, son errores que no se pueden prever. Es la posibilidad de que existan errores en la información auditada al margen de la efectividad del control interno. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? De que dentro de la contabilidad de la empresa, dentro de los registros contables o dentro de los estados financieros, ¿verdad? Es posible de que nosotros no podamos detectar algunos errores tomando en cuenta el control interno que tienen implementado en la empresa. Entonces, por eso es que dice, pueden existir errores significativos en los estados financieros, ¿verdad? Al margen del control interno establecido con la empresa. Son errores que muchas veces no se pueden controlar. Después tenemos el riesgo de control. Es otro tipo de riesgo que también se reconoce en auditoría, que está relacionado a la posibilidad de que los controles internos no detecten errores, ¿no? Que se estén dando dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de que dentro de un procedimiento que se realice dentro de la empresa, por ejemplo, es posible que, por ejemplo, en caja normalmente se establecen controles internos, ¿verdad? De que, ¿para qué? Para que no haya pérdida de dinero, para que no haya malversación de fondos, etc. Entonces, se establecen controles internos. ¿Cuáles pueden ser los controles internos establecidos dentro de una caja de una empresa? Que, por ejemplo, se hagan arqueos todos los días por parte del cajero, pero también que se hagan arqueos sorpresivos por parte de otra persona relacionada al área en donde se maneja la caja. Entonces, y también otro control interno que se puede establecer dentro de una caja, dentro de una empresa, es por ejemplo de que el dinero sea depositado después de realizar el arqueo, sea depositado máximo dentro del periodo de 24 horas o de 48 horas, dependiendo del caso, a una institución financiera, a la cuenta de la empresa. Entonces, con eso vamos a impedir de que exista algún tipo de faltante de dinero. Pero en cambio, imagínense un cajero que tenga el dinero durante varias semanas o varios meses, con seguridad de que cuando se haga un arqueo, vamos a detectar algún tipo de faltante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es bueno dejar el dinero durante mucho tiempo al personal que se encarga de su manejo. Por eso es que dice también muchas normativas de que realicemos arqueos sorpresivos, cosa de que el cajero tenga en mente de que se lo va a estar revisando periódicamente. Pero a pesar de esos controles internos establecidos dentro de la empresa, hay el riesgo de que nosotros no detectemos esos errores, ¿ya? Y finalmente tenemos el riesgo de detección. ¿De qué se trata? Es el riesgo que nuestros procedimientos de auditoría no lleguen a descubrir algunos errores que afectan a los estados financieros. Ese es el riesgo que se conoce como riesgo del auditor. Porque existe la posibilidad de que nosotros como auditores no lleguemos a detectar algunas irregularidades dentro de los procedimientos o de los comprobantes contables o dentro de los estados financieros. Hay ese riesgo que se conoce como riesgo del auditor, que es muy posible que suceda. Por eso es que lo reconocemos, ¿ya?
Nunca los auditores decimos, no, estamos al 120% seguros y eso es lo que vamos a informar nosotros. ¿Por qué? Porque no se olviden que estamos yendo a revisar documentación. Dentro de esa documentación puede ser de que la empresa haya realizado alguna irregularidad y de que nosotros no nos demos cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que nosotros como auditores, al emitir un informe, nunca decimos de que, bueno, se realizó la auditoría, ahora a partir de aquí, los estados financieros están bien. Nunca reconocemos que la responsabilidad de la elaboración de los estados financieros es nuestra responsabilidad de nosotros, aunque le hayamos hecho la auditoría. El auditor es responsable del informe que emite y el responsable de la elaboración de los estados financieros de las empresas es la administración de la empresa. En este caso, ¿quién? El contador, el administrador y el gerente de la empresa, pero nunca el auditor. No porque haya realizado una auditoría, él va a decir, bueno, a partir de aquí ya los estados financieros están bien. No tienen ninguna representación errónea o de importancia relativa o un error significativo. Él solamente es responsable del informe que emite. Inclusive, después del informe que emite, él también hace esa aseveración de que los estados financieros se encuentran razonablemente expuestos. Nunca da una seguridad absoluta de que esos estados financieros están en un 100% correcto. ¿Por qué? Porque no revisa toda la documentación y además él sabe de que tiene riesgos en los que él puede incurrir en donde no se dé cuenta de alguna situación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Por eso es que dice la responsabilidad de los estados financieros. Como les decía hace rato, si bien el auditor es responsable del informe que emite, la responsabilidad de la preparación y la presentación de los estados financieros es la administración de la empresa, lo que les decía hace rato. ¿De qué más es responsable la empresa? Es responsable de preparar y presentar los estados financieros de acuerdo a normas. La normativa nos dice, los estados financieros de las empresas se deben presentar hasta tal fecha. Las empresas deben cerrar sus estados financieros hasta tal fecha y tienen 120 días hábiles o 120 días calendario para presentar sus estados financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién es responsable de realizar ese procedimiento, ese trabajo? De elaborar, de preparar y de presentar los estados financieros. La empresa. No somos los auditores. ¿De qué más es responsable la empresa? De diseñar, implementar y mantener controles internos dentro de la presentación de los estados financieros para que tengan la menor cantidad de errores. ¿Ya? Y también es responsable de aplicar los principios y las normas de contabilidad, porque eso es lo que nosotros revisamos, de que la empresa haya cumplido con los principios, con las normas y las leyes del Estado. Bien. Más adelante tenemos lo que son los tipos de auditoría. Fíjense que dentro de lo que es el trabajo de auditoría, existen muchos tipos de auditoría. No solamente es la auditoría financiera que comúnmente se conoce, que es la materia que estamos llevando. Aparte de esta auditoría financiera, que es la más común, ¿por qué? Porque es la que Impuestos Internos exige que presenten a las empresas de manera obligatoria, no a todas. Ya más adelante vamos a ver a quiénes exige y a quiénes no, pero es la más común. Y también es la más común por parte o debido a la exigencia de los directivos o de los dueños de las empresas, ¿ya? Son ellos los que muchas veces necesitan saber o de que alguien les garantice de que sus estados financieros están presentados correctamente o de que la administración de la empresa se esté llevando adecuadamente y de que esté cumpliendo a cabalidad con las normas y las leyes del Estado. Muchas veces, más allá de impuestos internos, los dueños de las empresas necesitan saber de que eso se esté llevando a cabo de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que piden? Contratan auditores que les hagan auditoría financiera para ver de que se estén cumpliendo la normativa adecuadamente, de que los estados financieros estén presentados correctamente, o estén expuestos razonablemente, ¿ya? Pero esa es la auditoría financiera. Más allá de la auditoría financiera tenemos otras auditorías más específicas, por ejemplo, la operativa, la auditoría ambiental, sistemas especial, tributaria, forense, etcétera, ¿no? Vamos a ver las más importantes. La auditoría financiera, que tiene el propósito de emitir
una opinión sobre los estados financieros, si están preparados razonablemente, ¿ya? En relación a las normas y a las leyes del Estado. Por eso dice, de acuerdo con un marco de referencia aplicable. ¿Cuál es el marco? Cuando hablamos de marco de referencia, ¿de qué estamos hablando? De que como referente para poder revisar nosotros, o como referencia para poder revisar, ¿qué es lo que tenemos? Las normas de contabilidad, los principios y las leyes del Estado. Tenemos los estatutos de las empresas, tenemos los manuales de funciones, los manuales de cuentas. Entonces, todo eso es nuestro marco de referencia que nosotros tenemos que verificar que se haya cumplido, ¿no? Entonces, es en base a eso o comparamos con eso nuestros estados financieros de que se hayan elaborado correctamente, ¿ya? Ese es el objetivo o el propósito que tiene la auditoría financiera. Es el examen metodológico de los estados financieros si han sido preparados razonablemente o no. A diferencia de la auditoría operativa, como pueden ver ahí, lo mismo, es el examen metodológico que tiene el propósito de verificar si las operaciones de la empresa se han efectuado con eficacia, economía y eficiencia, ¿no? Establecidos por los criterios o estándares de medidas de comparación. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, fíjense cómo cambia o cómo varía de la auditoría financiera. La auditoría financiera es el examen de los estados financieros si han sido, para ver si han sido preparados adecuadamente o razonablemente o no. En cambio, la auditoría operativa, fíjense, ¿qué es lo que hace? Verifica si las operaciones de la empresa se han efectuado con los estándares conocidos de la administración, la eficacia, la economía y la eficiencia, ¿no? Fíjense cómo aquí no estamos revisando estado financiero en esta auditoría operativa. Lo que estamos haciendo es revisar de que el trabajo que realiza el personal de la empresa está cumpliendo a cabalidad, ¿no? ¿Para qué? Para verificar de que si es que más bien no está la empresa perdiendo dinero debido a los malos procedimientos que están realizando las personas o debido a la mala administración misma de la empresa. Después tenemos la auditoría forense, que también es muy diferente. Fíjense, varía mucho de la auditoría financiera. Es verdad que también se revisan también aquí estados financieros, pero fíjense cuál es el propósito. Determinar la ocurrencia de hechos ilícitos. Por eso es que, por ejemplo, cuando tuvieron el problema en Cota, ¿se acuerdan que hubo un problema de dinero ahí con de muchos millones de dólares? Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo qué es lo que hizo Cota? Contrató el servicio de auditoría para que le realicen una auditoría forense, ¿ya? ¿Por qué? Porque es en base a esta auditoría o a este tipo de auditoría que uno puede verificar el aprovechamiento ilegal de los bienes y los recursos, tanto de las empresas como del Estado, ¿ya? Y también es aquí donde en todos los tipos de auditoría se establece el grado de correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando realizamos el trabajo de auditoría, también nosotros tenemos que ver quiénes son los responsables. Cuando hablamos de responsable, estamos hablando del grado de correspondencia que tiene cada trabajador dentro de la empresa para ver quiénes son los culpables o los responsables. Bueno, si estamos hablando de pérdida de dinero o de aprovechamiento ilegal de dinero, entonces tenemos que ver quiénes son los que estuvieron a cargo de ese procedimiento o de lo que ellos se han aprovechado, ¿ya? Por decir una compra, una contratación, o puede ser o la malversación de fondos que haya existido dentro de una empresa. Nosotros tenemos como auditores que establecer quiénes son los responsables o quién es el culpable, ¿ya? Más allá de verificar de que se hayan cumplido todos los procedimientos, de que se haya detectado la cuantía del dinero para ver cuánto fue el desfalco que hicieron, por decir, o el dinero que falta. Más allá de eso, también tenemos que establecer los responsables. Tenemos la auditoría ambiental, la auditoría de sistema, la auditoría especial, la auditoría integral, y una de las más importantes que tenemos dentro del trabajo que realizamos es la auditoría tributaria.
Pero ¿de qué se trata la auditoría tributaria? Tiene el propósito de comprobar la correcta determinación de las obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, esta auditoría normalmente la hace impuestos internos, ¿no? Que tratan ellos de verificar de que las empresas paguen correctamente sus impuestos. ¿Se dan cuenta? De que hagan el cálculo correcto, de que no evadan impuestos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace impuestos internos? Verifica, a ver, veamos las compras, las ventas, veamos cuánto pagó de impuestos, si pagó de acuerdo a ley, las alícuotas correspondientes o los porcentajes correspondientes, si pagó dentro del tiempo establecido, si declaró sus impuestos o no declaró a través de las declaraciones juradas o los formularios, y si pagó o no pagó sus impuestos, ¿no? Como dice, y si cumplió con los requisitos formales establecidos en las normas tributarias. ¿Cuáles son los requisitos formales establecidos en las normas tributarias? Estamos hablando de la fecha en que tienen que pagar, de acuerdo al vencimiento del NIT, ¿no? Y si es que cumplieron con el código tributario, que nos indica cada impuesto en qué fecha se tiene que pagar y qué alícuota se tiene que calcular para cada caso, ¿no? No se olvide que tenemos muchos impuestos en el Estado y mayormente dentro del proceso contable de una empresa existen muchos de estos impuestos que se tienen que pagar, ¿ya? Por ejemplo, no solo se trata de pagar el IVA y el ITE y el IVE a fin de año. Existen otros tipos de impuestos. Si tienen personal dependiente dentro de la empresa, tenemos otro impuesto que se llama RSIVA. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ustedes como empresa contratan el servicio de una persona para que les realice un trabajo específico, que no quieran meterlo dentro de su planilla para no generar cargas sociales? Si esta persona no le da factura, tienen que retenerle el impuesto. Fíjense que se llama retención del IT y retención del IVA o del IUE en este caso. IVA retenciones, IUE retenciones y el otro se llama IT retención. Fíjense que son los mismos impuestos, pero ya actuamos como agente de retención. Entonces nosotros como auditores tenemos que verificar, a ver, bueno señores, le vamos a hacer la auditoría a esta empresa y veamos a ver si compró algo sin factura, también la empresa tenía la obligación de retener el impuesto. Si por algún motivo esa persona o esa empresa no le dio factura, entonces tengo la obligación yo de retener, de actuar en calidad de agente de retención para después pagar ese impuesto al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces fíjense de que de eso se trata la auditoría tributaria, de que se verifique de que las empresas hayan pagado adecuadamente sus impuestos de la forma y por los medios establecidos. Hasta no solamente de los impuestos, también se tiene que verificar de que hayan cumplido a cabalidad todas las exigencias de impuestos internos. Fíjense que no solamente se trata del pago del IVA, del IT, del IUE o del RSIVA, ¿no? O de otro tipo de impuestos. También tenemos otras obligaciones como empresa de presentar, por ejemplo, nuestros estados financieros dentro del periodo establecido, de presentar nuestra auditoría dentro del periodo establecido. Como empresa también tenemos la obligación de presentar nuestros libros de compras y ventas todos los meses, de presentar nuestros libros de bancarización todos los meses, y así sucesivamente. Tenemos muchas obligaciones como empresa que van más allá solamente del pago de los impuestos. Entonces, la auditoría tributaria se encarga de verificar eso. Por eso dice que se hayan cumplido los plazos y los requisitos formales según las normas tributarias, que nos establecen de que nosotros enviemos nuestro libro de compras y ventas, de que enviemos nuestro libro de bancarización, de que enviemos nuestro formulario 605 o de presentación de estados financieros, de que presentemos nuestros estados financieros a tiempo. Las normas tributarias son normas administrativas o puede ser también el código tributario. Pero fíjense de que son establecidos todos estos procedimientos que tenemos, que tienen impuestos internos para las empresas. Y la auditoría tributaria se encarga de verificar todo eso. No solamente se encarga de verificar, a ver,
solamente el pago del IVA, del IT, a ver cuánto vendió, cuánto compró, si declaró correctamente o no. Son muchas más cosas, ¿ya? Si compramos con factura, si compramos sin factura, si contratamos a una persona, si no contratamos, si hemos pagado una cosa, no hemos pagado otra, si hemos presentado cierto tipo de documentos o no, todo está establecido en las normas tributarias, ¿ya? Y la auditoría tributaria se encarga de eso. Normalmente esta auditoría es realizada por impuestos internos. A ver, ¿qué más tenemos? Bien. Después, una normativa muy importante que salió en el año 2002, por eso lo tengo de esa fecha, es la obligatoriedad de presentar nuestros estados financieros como empresa con dictamen de auditoría externa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? De que, por ejemplo, antes del 2002, no era obligatorio presentar nuestros estados financieros con dictamen de auditoría externa. No había esa obligatoriedad, se puede decir, ¿ya? Antes Impuestos Internos hacía su análisis y sus revisiones en base a las ventas que declaraban las empresas, o si no, en base de manera aleatoria, se podría decir, ¿no? O hacían cruce de información de las facturas que declaraban las empresas en su libro de compras y ventas, o si es que las otras empresas también las declaraban o no. Entonces, como que trataban ellos de darse cuenta a qué empresas podían mejor hacer la auditoría para ver dónde era que ellos más podían darse cuenta de dónde se estaban evadiendo impuestos, digamos. En cambio, a partir del 2002, todas las empresas que estaban dentro de un rango tenían la obligación de presentar su estado financiero básico con el informe de auditoría externa. ¿Se dan cuenta? Es que como ha ido cambiando tanto el tema de impuestos, fíjense de que antes los estados financieros se lo presentaba en físico, antes del 2002. Se lo presentaba de manera física. Imagínense cómo era, no había la tecnología que tenemos ahora, no habían las plataformas ni los programas que tenemos ahora. Por ejemplo, la declaración de impuestos, uno lo hacía manualmente y tenía que presentar en el banco, hacerlo sellar en el banco y pagar sus impuestos. Y si no le tocaba pagar ningún impuesto, igual tenía que ir al banco a hacer sellar su formulario. Ese era su respaldo de que había declarado su impuesto, haciéndolo de manera manual, ¿ya? Y de esa forma todo el tiempo habían algunos errores porque a veces el banco no mandaba la información completa a impuestos, o de repente impuestos internos como que se le complicaba un poco para poder hacer sus auditorías, sus revisiones, hacía notificaciones también, pero como que era más difícil porque no tenía la información en línea. En cambio ahora fíjense de que esos libros de compras y ventas antes que se presentaban de manera manual, ¿no? Que uno tenía la obligación de hacerlo manualmente y tenerlo en la empresa para cuando algún día vaya impuestos internos a querer revisar algo, ya cambió, ahora ya todo es digital. El libro de compras y ventas hay que enviarlo a través de una plataforma a impuestos internos todos los meses. Imagínense que impuestos tiene ahora todo el detalle de lo que las empresas compraron y vendieron con número de factura. Entonces ya para impuestos es más fácil poder cruzar la información. ¿Se dan cuenta? A través de sus programas informáticos que tienen, ellos pueden cruzar a ver, esta empresa vendió, según su libro de compras y ventas, 100 millones y compró 20 millones. A ver, veamos a qué empresa compró y a qué empresa vendió. Y veamos si estas empresas declararon las compras o declararon las ventas, como esta otra empresa está diciendo. Entonces empiezan a cruzar la información sin necesidad de tener la información ahí. En cambio, antes tenían que tener la información o tenían que pedirla para poder hacer ese tipo de cruces. En cambio, ahora no, todo lo hacen de manera digital. ¿Por qué? Porque las empresas ahora tenemos la obligación de mandar toda esa información de manera digital todos los meses. Como pasa con los formularios. Antes lo mismo, los formularios, como les decía, se tenían que presentar manualmente, ¿no? Al banco. En cambio ahora se lo hace de manera digital, entonces ya Impuestos puede verificar apretando una tecla si es que lo que yo declaré en mis ventas y en mis compras coincide con mi libro de compras y ventas, ¿no? Y con otra tecla puede verificar de que si todas las compras que yo declaré
coinciden con todas las facturas que declararon las otras empresas. Si no hay errores o si por ahí no obvié alguna compra o no me inventé alguna compra. Por eso es que seguramente ustedes han escuchado hablar de la compra de factura. Para poder detectar ese tipo de cosas, Impuestos Internos hace este tipo de verificación. ¿No? Porque es fácil decir, a ver, comprar una factura, por ejemplo, ¿no? Bueno, necesito, para no pagar impuestos, necesito 100.000 bolivianos en compra. Bueno, como no compré más que 20.000, los otros 80.000 voy a comprar factura. Imagínense, muchas empresas o personas hacen eso para no pagar impuestos. ¿Mm? Y como esa factura que ellos han comprado o que han declarado en sus compras, le llega ese mismo momento a Impuestos Internos. Cuando Impuestos Internos quiere hacer una verificación, verifica, a ver, esta factura de 80.000, ¿a quién le compró? Le compró a Juan Pérez, a la empresa tal. A ver, verifiquemos si esa empresa la declaró. Ah, no, esa empresa no la declaró como vendida o como venta. Ah, entonces se inventó o qué es lo que pasó. O él la compró o esta empresa está evadiendo impuestos, esta otra. Entonces fíjense que ya como todo lo tienen en línea, es muy diferente, ¿no? Y fue ahí, a raíz de todo eso, de que empezó Impuestos Internos a digitalizar todo el tema contable desde la presentación de los estados financieros. Como les decía antes, era manualmente en el banco. Ahora ya es digitalmente a través de la plataforma que se conoce como SIAP. Es ahí que uno hace la declaración de los estados financieros. ¿Ya? Pero ¿quiénes son los que presentan qué empresa presentan su estado financiero con informe de auditoría externa? Lo que pasa es que antes la obligación que tenían las empresas era presentar solamente su estado financiero, antes del 2002. Después del 2002, Impuestos Internos dijo no. No todas van a presentar solamente estado financiero. Los que tengan, fíjense lo que dice ahí, el punto 1, ventas o ingresos mayores a 1.200.000, ¿no? O menores a 1.200.000 no están obligadas, solamente presentan su estado financiero básico, ¿ya? A través del Facilito, que es una plataforma obligatoria que uno tiene que utilizar para que presente o declare su estado financiero. Lo mismo que hacemos manualmente en el sistema contable, lo tenemos que cargar a ese programa que se llama Facilito para poder presentar nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, pero fíjense que Impuestos dijo, a partir de esa fecha del 2002, los que tengan ingresos menores a 1.200.000 no tienen la obligación. Solamente presentan sus estados financieros básicos que ustedes ya conocen. Los básicos, ¿cuáles son? Balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo y las notas de los estados financieros. Y dijo, pero los que tengan ventas mayores a 1.200.000 hasta 15 millones, aparte de presentar sus estados financieros básicos, tienen la obligación también de presentar sus estados financieros con dictamen de auditoría externa. Y es ahí donde nacen las auditorías, o donde más bien no nacen, sino más bien donde los auditores tenemos más trabajo. ¿Por qué? Porque estas auditorías las realizamos nosotros, los auditores, pues, ¿no? Fíjense que ya mal que mal Impuestos Internos nos dio más pega. ¿Por qué? Porque si ya tienen la obligación las empresas que tengan ventas anuales mayores a 1.200.000 hasta 15 millones, aparte de presentar su estado financiero, tienen que presentar su estado financiero con informe o dictamen de auditoría externa. ¿Y quién hace esa auditoría? Nosotros, los auditores, ¿no? Bien. Pero, ¿qué más dijo en esta normativa? Los que tengan ingresos mayores a 15 millones, ya otro parámetro u otro rango, aparte de presentar su estado financiero básico, también tienen que presentar su estado financiero con dictamen de auditoría externa. Además, como ven acá, tienen que presentar también su informe tributario complementario, que está relacionada a los impuestos. Además de eso, tienen que presentar el dictamen sobre el informe tributario complementario y además de eso, los anexos tributarios. Imagínense cómo entonces se ha ido ampliando los documentos que tienen que presentar las empresas, ya sea las empresas
o lo que tengan que elaborar los auditores. Entonces, fíjense que ya no es fácil tener una empresa. Antes, como que era mucho más fácil el manejo, ¿no? Solamente se cumplía lo que decía el Código de Comercio y listo. En cambio, ahora, más allá de llevar nuestros registros contables, que tenemos la obligación, más allá de pagar nuestros impuestos, más allá de presentar nuestros estados financieros, etcétera, tenemos también los que tienen ingresos superiores a 1.200.000, también ya tienen que realizar otro tipo de actividades como contratar una firma de auditoría. ¿Para qué? Para que le realice la auditoría y se presente esa auditoría, ese informe de auditoría juntamente con su estado financiero a impuestos internos. Y los que tienen ingresos mayores a 15 millones, mucho más informes todavía. Ya tienen que hacerse un dictamen especial sobre la situación tributaria que tiene la empresa, ¿no? Fíjense, entonces son más cosas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que cuando estamos hablando de auditoría o la carrera, ya no solamente es realizar asientos, realizar balance, estado de resultados, ¿no? Fíjense que va mucho más allá de eso con el tema de la auditoría, ¿no? Y con los documentos que se tienen que presentar, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya ustedes han escuchado en sus anteriores materias todos estos estados financieros que les acabo de nombrar, o todo este tipo de información que tienen que presentar las empresas, y quiénes la realizan, quiénes la elaboran, los contadores y los auditores. ¿Ya? Entonces, fíjense, es muy amplio el trabajo del auditor. Ya va a depender de ustedes en qué se quieren especializar, o solamente en contabilidad, o en auditoría, o en algún tipo de auditoría, porque hay especialización. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Hay reglamentos también que como auditores tenemos que conocer. ¿Qué reglamentos tenemos? Uno, por ejemplo, la presentación de los estados financieros con dictamen de auditoría externa. Hay un reglamento para poder hacer esa presentación. Tenemos otro reglamento para la preparación del informe tributario complementario y tenemos otro reglamento para la presentación del dictamen sobre la situación tributaria de la empresa. Y tenemos más resoluciones que nos indican cómo tenemos que presentar estos estados financieros con dictamen de auditoría externa. Como pueden ver ahí que dice, presentar los estados financieros con dictamen, 3 ejemplares de los estados financieros con dictamen de auditoría y el formulario 500, estado financiero básico y aparte el dictamen de acuerdo con la norma de auditoría número 2 del Consejo Técnico, firma y solvencia del colegio, que eso sí ya no es obligatorio. Y así sucesivamente. Hay otros reglamentos también, como les decía, que nos obligan y nos indican y nos enseñan de qué es lo que tenemos que presentar y cómo lo tenemos que elaborar. Eso es lo bueno. ¿Ya? Con esto, ¿qué les quiero decir? De que impuestos internos, si dice algo que se presente de tal manera o quiere una información adicional, le da la reglamentación para que ustedes lo puedan elaborar. ¿Ya? Les indica los lineamientos, las reglas, cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que presentar, cómo se tiene que llenar, dan capacitaciones, etcétera, para que no hayan errores, para que se puedan cumplir a cabalidad, ¿ya? Y así sucesivamente. Muy bien. Con eso, jóvenes, terminó la unidad 1. Espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Es muy bonito el campo de la auditoría. Ya va a depender de ustedes si es que quieren especializarse en esta área o no. Y bueno, este es el comienzo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver lo que son las etapas del proceso de auditoría. Hasta ahorita solamente hemos realizado un enfoque de lo que es la auditoría, ¿no? De qué se trata, los tipos de auditoría, cómo se la maneja, en qué nos basamos para hacer auditoría, etc. A partir de la otra clase ya vamos a ver las etapas del proceso de auditoría, cómo se hace la auditoría, cómo se planifica, cómo se elabora la documentación para hacer el trabajo de auditoría y cómo se presenta el informe. ¿Listo? Está bien, Licen, muchísimas